I just go and make a short video documentary, Si tuviera que salir y hacer un corto documental en vídeo, randomly walk down the street, caminar por la calle al azar and I record people when I ask this question. y grabar a la gente haciéndoles esta pregunta, Define love with just 1 or 2 sentences. define el amor en 1 o 2 frases. I guarantee you I get a lot of different answers. Te garantizo que obtendría muchas respuestas diferentes. For sure. Claro que sí. Because how we define love has much more to do with our personal understanding Porque la forma en que definimos el amor tiene mucho más que ver con nuestra comprensión personal than with what the Bible calls love. que con lo que la Biblia llama amor. There are people who think Hay gente que piensa that if 2 men have sex together, this is an expression of love. que cuando 2 hombres tienen sexo, esa es una expresión de amor. There are other people who hate them for doing that. Y hay otras personas que los odian por hacerlo. So now think. Así que piénsalo. 2 people are loving one another and others are hating them for loving one another. 2 personas se aman y otras personas las odian por amarse. You see, it's a matter of our own definition. ¿Ves? Es una cuestión de nuestra propia definición. We use this statement. Utilizamos la siguiente declaración. I made love with my wife. Hago el amor con mi esposa. We use the word love. Utilizamos la palabra amor. Now, sex with your wife, is that love? Ahora, ¿el sexo con tu esposa es amor? It could be. Podría ser. But it could also be nothing else but a selfish satisfying of your own desires. Pero también podría no ser más que una satisfacción egoísta de tus propias necesidades. In fact, I found that in most marriages, sex is something very selfish. De hecho, he comprobado que en muchos matrimonios el sexo es algo muy egoísta. How do I know that? ¿Cómo lo sé? Well, especially in Christian marriages. Bueno, especialmente en los matrimonios cristianos. Because I've heard it preached too much. Porque los he oído predicar muchas veces. I preach against this. Y yo predico en contra de eso. So what have I heard preached many times? Entonces, ¿qué he oído predicar tantas veces? If you want to have sex with your wife at night, you better treat her really, really nicely during the day. Si quieres tener sexo con tu esposa por la noche, será mejor que la trates bien durante el día. When I first heard that, I got so angry. Cuando lo escuché por primera vez, me enfadé tanto. I thought, that's treating your wife like a prostitute. Yo pensé, eso es como tratar a tu esposa como una prostituta. So what do you do to a prostitute? Entonces, ¿qué es lo que hace una prostituta? You give her money, she gives you sex. Tú le das dinero y ella te da sexo. So we do the same thing for wife. Just instead of money, we use being nice to her. Hacemos exactamente lo mismo con nuestros esposos, solo que en lugar de darles dinero, utilizamos el ser amables con ella. It's the same thing. Es exactamente lo mismo. I give you something, you give me sex. That's a prostitute. Yo te doy algo y tú me das sexo. Eso es una prostituta. So we say make love. Así que decimos hacer el amor. In reality, many times it's not love at all. Pero en realidad, a menudo, no es amor en absoluto. It's just you trying to satisfy your sexual desire. Solo eres tú tratando de satisfacer tus deseos sexuales. Think about that. Piensa en ello. So how you define love in reality is probably not the way the Bible defines it. Así que la forma en que tú defines el amor probablemente no es la forma en que la Biblia define el amor. So when we say God is love, that's his nature, Así que cuando decimos Dios es amor, esa es su naturaleza, we cannot leave it just at that. We can't. no podemos dejarlo así, no podemos. Because then you think God is the way you think love is. Porque entonces crees que Dios es como crees que es el amor. There are people who actually think that pain and punishment is an expression of love. Hay personas que realmente piensan que el dolor y el castigo son una expresión de amor. Because that's the message that was written on their heart when they were children. Porque ese era el mensaje escrito en sus corazones cuando eran niños. You know, the father beat the kid and said, I do it because I love you. I do it because I love you. El padre golpeaba al niño y le decía, lo hago porque te amo, lo hago porque te amo. The Bible says, if I spare the rod, I hate the child. A If Bíblia I don't use, the... La Biblia dice que si quito la vara, odio al niño. So I use the rod to show you that I love you. Así que yo uso la vara para mostrarte que te amo. So there are people who have the heart belief, Por lo tanto, hay personas que creen en su corazón, then when I suffer pain, it's a sign that God loves me. si yo sufro dolor, es señal de que Dios me ama. So that's why we must come to this place Por eso tenemos que llegar al punto that we say this. que decimos lo siguiente. God is not only love, Dios no solo es amor,
But God is love the way the Bible defines this kind of love. Pero Dios es amor en la forma en que la Biblia define el amor. And that's what we're going to do today. Y es lo que vamos a hacer hoy. I'm going to show you what kind of love God is, Te mostraré qué clase de amor Dios es, how this is His very nature, cómo es su naturaleza más profunda and how this is how He will act towards you. y cómo eso determina su comportamiento hacia ti. So when the Bible says in 1 John 4:16, God is love, Así que cuando la Biblia dice en Primera de Juan 4:16, Dios es amor, it uses the word agape. utiliza la palabra agape. So we say God is love, but in reality we have to define that differently. Así decimos que Dios es amor, pero en realidad hay que definirlo de otra manera. The best way to describe agape in our English or Portuguese language La mejor manera de definir el amor en nuestro idioma español is a spontaneous, Es definir una acción voluntaria, espontánea, self-sacrificial love un amor desinteresado, autosacrificante, that expresses itself in action without any self-interest. que se expresa en actos absolutamente desinteresados. So this is the definition of agape. Esta es la definición de agape. So think with me like this. Así que piensa conmigo así. God is sacrificial love Dios es un amor autosacrificante that has no self-interest, que no tiene interés propio. that changes everything. Eso lo cambia todo. You know, when God is love, He is not concerned about Himself. He's concerned about the objects of His love. ¿Sabes? Si Dios es amor, entonces no se preocupa de sí mismo, sino del objeto de su amor. This is hard for us to comprehend. Esto es difícil de entender para nosotros. So God's nature is not concerned about Him having what He wants. Así que la naturaleza de Dios no se preocupa por tener lo que Él quiere, It's concerned about you having what's good for you. pero se preocupa de que tú tengas lo que es bueno para ti. That's who He is. Eso es lo que Él es. If our hearts could understand this, Si nuestros corazones pudieran entenderlo, I tell you what, we would be so secure in God's love. te digo que estaríamos tan seguros en el amor de Dios. We would be the happiest people in the world. Seríamos las personas más felices del mundo. We would even walk through difficult times with a smile on our face Atravesaríamos incluso los momentos más difíciles con una sonrisa en el rostro, because we would know the creator of the universe porque sabríamos que el creador del universo doesn't think about himself right now. He thinks about me no está pensando en sí mismo ahora mismo, sino que está pensando en mí. and how He can make sure that I have the best. E ele tá pensando em ¿Y cómo puede asegurarse de que yo tenga lo mejor? That's the very nature of God. Esa es la naturaleza misma de Dios. You know, I like to define love like this. ¿Sabes? Me gusta definir el amor de esta manera. God's kind of love. El tipo de amor de Dios. Love is to suffer pain voluntarily. El amor es sufrir el dolor voluntariamente. So God Himself, Así que Dios mismo, by nature, por naturaleza, voluntarily suffers so that you can have a good life. sufre voluntariamente para que tú puedas tener una buena vida. That's crazy. Eso es una locura. That's crazy love. Esa es una locura de amor. That's a crazy nature of God. Esa es la naturaleza loca de Dios. Do you know, I wish our hearts could comprehend that incredible nature of God. Ojalá nuestros corazones pudieran comprender esta inimaginable naturaleza de Dios. I mean, Jesus goes on the cross Jesús fue a la cruz and He says, just before He goes there, y dice justo antes de ir allí, I don't have to do this. yo no tengo que hacer esto. He said, if I want, my Father will send me lots of angels and they will get me out of this. Él dijo, si quisiera, mi Padre me enviaría muchos ángeles y me sacaría de aquí. Think about this. Piensa en ello. We have this mentality that the Father made Jesus go to the cross. Nosotros tenemos la mentalidad de que el Padre hizo que Jesús fuera a la cruz. No. No. Just before the cross, Jesus said, if I don't want to do it, my Father is not going to make me do it. Justo antes de ir a la cruz, Jesús dijo, si yo no quiero hacer esto, mi Padre no me obligará a hacerlo. My Father Himself going to send me angels to get me out of this. Mi Padre mismo enviaría ángeles para sacarme de aquí. Even on the cross, Jesus said, Incluso en la cruz, Jesús dijo, Father, please will you forgive them?
Padre, por favor, perdónalos. See, why would Jesus hang on the cross and plead with the Father to forgive these evil people? Entonces, ¿por qué Jesús, mientras estaba en la cruz, le ruega al Padre que perdone a estos malvados? Because God is love. Porque Dios es amor. He never acts against his own nature. Nunca actúa en contra de su propia naturaleza. It's who he is. Eso es lo que Él es. So I want to help you understand in your heart the powerful love of God. Así que yo quiero ayudarte a entender el poderoso amor de Dios en tu corazón. And we're going to finish this teaching with a meditation exercise Y concluiremos esta enseñanza con un ejercicio de meditación to write a message of God's deep love upon our heart. para escribir un mensaje de profundo amor de Dios en nuestros corazones. So we can define love in many different ways. Así que podemos definir el amor de muchas maneras diferentes. Like I've showed you in the beginning, different people will have different understandings. Al igual que te mostré al principio, diferentes personas tienen diferentes entendimientos. So we have to forget everything we ever heard about love, Así que tenemos que olvidar todo lo que hemos oído sobre el amor, everything that you think this is how God is, todo lo que tú crees que es Dios, and simply go and look at the Bible. y solo mira la Biblia. I've done a lot of research He investigado mucho to find out what is the true meaning of agape love, that word that's used in the Bible. para averiguar cuál es el verdadero significado del amor ágape, la palabra utilizada en la Biblia. I've talked to experts of the Greek language. He hablado con expertos en la lengua griega. I studied in some of the best dictionaries of the Greek language. He buscado en alguno de los mejores diccionarios de la lengua griega. I wrote a book that's called Love. Escribió un libro llamado Amor. In English, it's called Walking in Perfect Love. En inglés se llama Caminando en Perfecto Amor. I've recorded a whole teaching course just about love. Grabé todo un curso de enseñanza solo sobre el amor. But you know what I found? Pero ¿sabes lo que he descubierto? For me personally, Para mí personalmente, I did not find any better way to describe agape love no he encontrado mejor manera que describir el amor ágape than through 1 Corinthians 13. do que que en Primera de Corintios 13. You know why? ¿Sabes por qué? Because in 1 Corinthians 13, Porque en Primera de Corintios 13 I have not found any other place in the whole Bible no he encontrado en ningún otro lugar en la Biblia that describes agape love in such a few words so perfectly. donde el amor ágape se describe tan perfectamente en tan pocas palabras. And here it's interesting. Y esto es lo interesante. It actually says love is patient. En realidad dice que el amor es paciente. So I want you to think with me, my dear friend. Así que quiero que reflexionen conmigo, mis queridos amigos. The word here for love is agape. La palabra aquí para el amor es ágape. The word in 1 John 4:16 for God is love is also agape. La palabra en Primera de Juan 4:16 para Dios es amor es también ágape. So here is what it says. Así es. God is agape. Dios es ágape. And then in 1 Corinthians 13 it tells us exactly how agape is. Y en 1 Corintios 13 se nos dice exactamente cómo es el ágape. So what we need to do is this. Así que esto es lo que tenemos que hacer. We need to go through all 15 attributes Tenemos que pasar por las 15 características and we need to remove the word love y tenemos que remover la palabra amor and change it with the word God. y sustituirla por la palabra Dios. Because if God is love and this is how love is and this is how God is, Porque si Dios es amor y se dice cómo es el amor, entonces eso muestra cómo es Dios. it's that simple. Es muy simple. So let's do this. Así que hagamos esto. My goal through this teaching is very simple. Mi objetivo con esta enseñanza es muy simple. To change the idea how you see God. Para cambiar la idea de cómo ves a Dios. Guys, you heard me mention Daisa. Seguramente ya me has oído mencionar a Thaisa. Daisa works for our ministry here. Thaisa trabaja para nuestro ministerio aquí. She takes care of the social media. Está a cargo de nuestros medios sociales. She takes care of the Instagram. Se encarga de Instagram. She works for these recordings. Trabaja en estos rodajes aquí. She's sitting to my left right now. Ahora mismo está sentada aquí a mi izquierda. But you know what Daisa did? ¿Sabes lo que hizo Thaisa? Recently, Daisa did something terrible. Recientemente Thaisa hizo algo terrible. She tattooed herself. Se hizo un tatuaje. Can you imagine? ¿Te lo imaginas?
I have people working on my team who are tattooed. Hay gente en mi equipo que se hacen tatuajes. But you know what the biggest problem with her tattoo is? Pero ¿sabes cuál es el mayor problema de su tatuaje? She actually tattooed a lie on her body. Tiene una mentira tatuada en su cuerpo. Did you know that? ¿Lo sabías? No. She tattooed on her body, Se ha tatuado en su cuerpo: Jesus loves everyone, but I'm his favorite. Jesús ama a todos, pero yo soy su favorita. But that's a lie because I'm his favorite. Pero eso es una mentira porque yo soy su favorito. I'm his favorite. Yo soy su favorito. No, I. No, yo. Listen, Escucha, that was a joke. eso es una broma. The tattoo is not a joke. El tatuaje no es una broma. She really has that tattoo. Realmente tiene ese tatuaje. You know, when I saw the tattoo that she did, ¿Sabes? Cuando yo vi el tatuaje que ella se hizo, I wish I would not have promised Debbie that I do no more tattoos. ojalá no le hubiera prometido a mi esposa Debbie que no me haría más tatuajes. Because I would have done that tattoo too. Porque yo también habría hecho este tatuaje. So beautiful. Qué bonito. Think about this. Piensa en ello. So remove the word love from 1 Corinthians 13 and replace it with the word God. Por lo tanto, remueve la palabra amor de 1 Corintios 13 y sustitúyela por la palabra Dios. The first thing it says is that God is patient. Lo primero que dice es: Dios es paciente. Remember, God is love, therefore, if love is patient, God is patient. Recuerda que Dios es amor, por lo tanto, si el amor es paciente, Dios es paciente. Do you know what the word patience in the original Greek means? ¿Sabes qué significa la palabra paciente en el griego original? It means to persevere patiently and bravely Significa perseverar con paciencia y valentía in enduring misfortunes and troubles, difficulties and trouble. en soportar problemas y dificultades. To be patient in bearing the offenses and injuries of others. Tener paciencia para soportar los ataques y las heridas de los demás. That's how God is towards me. Así es como Dios se comporta conmigo. So God patiently takes everything I do that could offend him. Así que Dios soporta pacientemente todo lo que pueda herirle o ofenderle. That's my God. Ese es mi Dios. He's always patient with me. Siempre es paciente conmigo. See, maybe your father or your mother have not been patient with you, but God is. Mira, tal vez tu padre o tu madre no fueron pacientes contigo, pero Dios sí lo es. Because otherwise he would not be love. Porque si no, no sería amor. He never loses his patience. Él nunca pierde la paciencia. He's so patient that he covers a multitude of sin. Él es tan paciente que cubre una multitud de pecados. Secondly, En segundo lugar, God is kind. Dios es bondadoso. You know, yesterday in the office, Marina said to me, Ayer en la oficina Marina me dijo: she said, "You're so kind." tú eres tan bondadoso. I said, well, that's the second attribute of love. Yo le dije: bueno, esa es la segunda cualidad del amor. Like, what other option do we have? Así que, ¿qué otra opción tenemos? But you know, if you think that God is always kind to you, Si sabes, cuando piensas que Dios es siempre bondadoso contigo, it's his nature. es su naturaleza. Do you know what Jesus said? ¿Sabes lo que dijo Jesús? You know the context when Jesus told us to love our enemies. ¿Sabes el contexto en el que Jesús nos dijo que amáramos a nuestros enemigos? He teaches that in Luke and in Matthew. Lo enseña en Lucas y en Mateo. Here's what he says. Esto es lo que dice: I want you to love those who hate you. quiero que ames a los que te odian. I want you to forgive those who do bad things against you. Quiero que perdones a los que hacen cosas malas en tu contra. And he told us why. Y nos dice por qué. So that you may be children of your Father in heaven, Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo, who is kind que es bondadoso to the good and the evil. para los buenos y para los malos. Think about that. Piensa en ello. See, God is kind even to evil people. Dios es bondadoso incluso con los malvados.